Bueno, buenas tardes. Hoy, 27 de agosto, estamos reunidos con los técnicos y profesionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con la ingeniera en alimentos Lescano Elizabeth y con la ingeniera agrónoma Patricia Parra, para hacer un análisis sobre qué está pasando con la cadena de valor de las legumbres a nivel nación y qué de eso podemos aprovechar a nivel regional, específicamente en la provincia de Salta. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están ustedes? Hola, buenas tardes. Hola, gracias. Gracias por la presentación, Mariela. Saludamos a todos los que están participando del evento, muchas gracias y agradecemos mucho al Ministerio de Producción y Desarrollo Sostenible de Salta por convocarnos. Recordemos que Mariela hace en el marco de la quinta Feria de las Legumbres, junto con la Asociación de los Productores de Legumbres del NOA. Nosotros somos unos meros coorganizadores que hemos invitado a todos los entendidos sobre el tema a nivel federal. Por eso es que hoy día tenemos el grato orgullo de charlar con ustedes. Hola a todos, gracias Mariela. Me parece súper importante trabajar en conjunto entre las instituciones y las organizaciones y cámaras de productores y elaboradores. Es un trabajo muy bueno que estemos todos juntos para el desarrollo, ¿no? Y abundando en tu presentación, les comentamos a todos los que nos están escuchando que tanto la ingeniera Elizabeth Lescano como yo, Patricia Parra, trabajamos específicamente en la subse de Desarrollo de Economías Regionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Bueno, yo simplemente voy a dar una apertura para que después la ingeniera Lescano pueda exponer y después hacemos un pequeño cierre. Como todos saben, las legumbres y sus productos derivados están normados en el Código Alimentario Argentino. ¿Sí? Así que ahí vamos a encontrar las definiciones, tanto de las legumbres en fresco, como las legumbres secas, como los otros productos con mayor valor agregado, sobre el que se va a explayar Elizabeth, y ahí están todas las definiciones. Así que bueno, lo que hemos detectado en el último tiempo, que también lo estamos estudiando, es que además de las legumbres en fresco, que tienen consumo limitado, secas, que es lo más habitual, y el producto también que se intercambia comercialmente, también se han agregado otros productos derivados, como harinas de legumbres, texturizados de legumbres, y muchísimos otros más, que eso nos llama la atención y evidentemente se está dando respuesta a un nicho de población que necesita y requiere esos productos, tanto para ampliar su universo de consumo, como para satisfacer necesidades específicas. Así que bueno, evidentemente estas cadenas están mostrando mucho dinamismo, tanto en nuestro país como en el mundo. Y realmente me parece que este desarrollo contribuye al crecimiento socioeconómico de todos los implicados en todos los eslabones de esta cadena, desde los productores primarios, los que elaboran y los que elaboran a partir de los productos derivados de legumbres para poner el producto en góndola. Así que bueno, con esta pequeña introducción podemos empezar a mostrar las diapositivas. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad, la verdad un gusto, un placer poder tener esta instancia de interactuar con productores, con consumidores, con la gente que está más en el día a día, con lo que es la producción y el cuidado de un producto desde el origen hasta poder llegar a la góndola, ¿no? Les cuento que no es un tema que yo lleve a diario, pero sí el tema de las legumbres en su momento, como les menciono como un antecedente en este primer slide, tuve la oportunidad hace 5 años de preparar una charla sobre la industrialización de las legumbres para lo que es el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica. Esto fue alrededor de 5 años atrás,
Y lo que me sucedió en ese momento fue tener que buscar productos con agregado de valor que incorporasen legumbres y que no existían en el mercado argentino. No existían de índole de producción nacional. Había que recurrir a productos importados o buscar en portales del exterior que los comercializaran, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en ese momento me acuerdo que rescaté una imagen de un envase de snacks a base de harina de legumbres. También lo que empezó a suceder fue que las demandas de los consumidores en estos 5 años cambiaron. Hace 5 años sí se hablaban de dietas vegetarianas, pero no del concepto del veganismo, que hoy en día todos lo escuchamos a diario en la televisión y defensores a ultranza de ese concepto, ¿no? Entonces se fue dando toda una dinámica donde la industrialización de las legumbres empezó a tomar protagonismo como ingrediente de productos elaborados y que llegan a las góndolas, o sea, al consumo masivo, al canal de productos retail, que sería como alcanzar el máximo valor agregado donde un productor entendió lo que un consumidor está demandando, ¿no? Después, bueno, el uso popular de la harina de garbanzos en lo que es la premezcla, a la que se le agrega 20% de harina de trigo, para lo que se conoce como fainá, que es muy popular en todas las pizzerías de la ciudad de Buenos Aires y en gran parte de la provincia también. Ustedes lo deben conocer. Y como que esa era la única harina de legumbres conocida hasta el momento, ¿no? Estoy hablando de estos 5 años atrás, de cuando yo inicié esta búsqueda, este sondeo, investigación. Después, otro hito importante que se puede señalar es el protagonismo también que tomó la población celíaca, su visibilización para el resto de la sociedad con lo que fue la sanción de la ley de los alimentos libres de gluten y con su posterior reglamentación, como la conocemos hoy en día, donde se accedió para ese segmento de la población a importantes mejoras, ¿no? de acceso, ya como para que lo cubran las obras sociales y también para exigir una góndola donde se identifiquen correctamente estos productos. Lo menciono en el sentido de que las legumbres, como sabemos, serían productos naturalmente libres de trigo, harina, cebada y centeno. Sin embargo, nuestra legislación requiere que un producto libre de gluten sea certificado puntualmente, no solamente porque proviene de legumbres, pasa a ser apto para una población celíaca. Pero fue otro de los, digamos, traccionadores de que se diera esta tendencia y que estemos hoy, 5 años después de este inicio mío de la investigación que tuve, en una instancia muy diferente. Ahí también aparece mencionado en este primer resumen, reconto, en el año 2016, que se dio a nivel internacional tratar de revalorizar y posicionar internacionalmente a las legumbres, una categoría de alimentos que, como sabemos, tienen propiedades muy saludables. Eso también fue otro empuje más para que hoy en día tengamos productos industrializados a partir de las legumbres y que inclusive llegan directamente a la góndola de los supermercados. Que esto, como les mencionaba al principio, hace 5 años atrás o 6, no sucedía. Vamos a la otra. Bueno, entonces encontramos alimentos de consumo masivo elaborados a partir de harinas de legumbres. Existen actualmente pequeñas empresas que entre sus productos incorporan harinas de legumbres y además los certifican como libres de gluten. O sea, tienen un posicionamiento muy fuerte y serio en ese sentido.
Después, bueno, también tenemos consumidores que han demandado alimentos industrializados que incorporan legumbres, y esto ha sido leído o interpretado por una gran empresa multinacional argentina que hoy en día ofrece en su segmento de pastas secas una pasta con mix de legumbres. Bueno, que ahí uno realmente ve o visualiza la notoriedad que han adquirido, ¿no? Después tenemos a esta misma empresa que también ya avanzó hacia el concepto veggie o del veganismo con hamburguesas que también incorporan legumbres. Y otra empresa grande, mediana grande de Córdoba, que se destaca en el mercado que se conoce como business to business, que sería entre industrias, donde se posiciona como proveedora de la línea de legumbres. Sin embargo, esta empresa mayoritariamente se dedica a procesar harina de soja, o sea, soja y transformarla en harina, y la certificación de sus productos, o sea, de las harinas de legumbres que además produce, no están certificadas como libres de gluten aún. Y otra salvaguarda que hago en este caso es que como las líneas son compartidas con soja, hay que tener cuidado en la industrialización de los productos a posteriori por el tema de la declaración de alergenos, que la soja pertenece al grupo de los grandes 8 que debería ser declarado, ¿sí? O sea, hay que ir viendo cada empresa qué características tiene y qué es lo mejor que se puede obtener de ellas para lo que nosotros queremos elaborar o donde como industrializadores de última instancia nos queremos posicionar. Después tenemos recientemente, el año pasado, una empresa también nacional, también dedicada al mercado entre industrias, elabora un texturizado de arvejas amarillas y ha decidido instalar su oficina directamente en India para controlar mejor su negocio y abastecer ese mercado. O sea, esto es como muy incipiente, de hecho, en los datos que se van a ver después, que vamos a mostrar con Patricia, que son datos de exportación de INDEC, que es la fuente nacional, todavía no aparece registrado. O sea, es algo como muy nuevo, pero bueno, que ya nos marca también, nos refuerza la tendencia que mostramos del empuje que está teniendo este sector. Pasamos a la otra. Acá puse unas fotitos de algunos de los productos que mencionábamos. Bueno, la bolsa grande, que es de 25 kilos, creo, que es el texturizado de harina de arvejas, que les mencionaba de esta empresa que está comercializando actualmente en India. Bueno, ese no sería un ejemplo de producto de consumo masivo a base de legumbres, sino para industrias. Pero después, bueno, todos los otros que tenemos envasados con su rotulado correspondiente para que el consumidor se encuentre con el detalle de lo que está buscando, ¿sí? Tenemos las hamburguesas con lentejas y arroz yamaní, la otra variedad que es con garbanzos y calabaza, milanesas de legumbres, bueno, la premezcla para preparar fainá que contiene harina de garbanzos y un 20% de harina de trigo, con lo cual no es libre de gluten, ¿sí? Eso también cabe señalarlo. Después tenemos las cajas, que son los productos de la empresa Huacas, en base a harina, son pastas secas, en base a harina de lentejas, de poroto y de arveja y de garbanzo, que también incorporan chía, que también es un superalimento, le llaman ellos, de este momento que también los consumidores buscan y eligen en función de tener una dieta saludable, ¿no? Y la línea de Matarazzo con el mix de legumbres a base de harina de lentejas, de arvejas y garbanzos. Una mezcla de las 3 legumbres que están incorporadas. ¿La otra? Bueno, acá en cuanto a las exportaciones,
no pudimos desagregar por tipo de harina de legumbre. El conjunto total incluye a la harina de arvejas, la de porotos, la de habas, la de lentejas y garbanzos, y otras que podría también haber. O sea, es como una posición bolsa, desagregada a 8 dígitos. Y ahí vemos los intercambios que hemos tenido en los últimos 10 años y lo que va de este año 2020, ¿sí? Al mes de mayo, los 5 primeros meses, y la comparación interanual que uno puede hacer, se observa una tendencia general creciente, tanto en volumen como el valor. Son mercados chicos, o sea, chicos en función de, por ejemplo, yo analizo más el mercado de la harina de trigo, y bueno, o el mercado de granos de cereales, sabemos todos que hablamos de un volumen muy superior. Sin embargo, lo que nos alienta es que esto está creciendo. Ahí hago una aclaración para el año 2018, que por un tema de confidencialidad de INDEC, que cambió a partir justamente de este año, tenemos como una apertura menor, o sea, hay datos que se protegen estadísticamente porque hay un único proveedor, y como se entiende que no se quiere divulgar los movimientos específicos de ese único exportador, se omiten. Entonces estamos teniendo una subcuantificación de en realidad lo que Argentina exportó. Por eso yo hice una llamada y tomé el dato de Comtrade, donde ahí sí se declaró el total. Argentina declaró el total exportado de harinas de legumbres de 2018, que marcaría que siguió creciendo, ¿sí? No que caímos a 2.464 toneladas, sino que crecimos a 7.000, ¿sí? Y por casi $1,5 millones. Y en el año 2019 nos va a pasar lo mismo. Lo único que sucede es que todavía el 2019 no fue reportado en la base de Naciones Unidas para que yo pueda tomar el dato y mostrárselos, pero estoy segura que crecimos también, o no bajamos tanto. Así que, bueno, acá era para que tuvieran una idea de los movimientos de exportaciones de harinas de legumbres con el valor unitario promedio de lo que se exporta, de lo que exporta Argentina. Pasamos a la otra. Acá creo que viene el gráfico, que lo hice discontinuo porque no quise tomar el dato de Comtrade. Como pusimos una base general que era de INDEC, quedó la llamada con el dato que les digo que pueden creerme, que es de la base de Naciones Unidas, donde estaríamos creciendo. O sea que la curva gris que mide el valor en las divisas que representaron las exportaciones en toneladas que mostramos en las barras, continuaría hacia arriba, ¿sí? En forma ascendente. Bueno, vemos algunas fluctuaciones, ¿sí? Pero una tendencia general que diríamos creciente para este producto. Pasamos a la siguiente. Bueno, el destino único para las harinas de legumbres que exportamos desde Argentina ha sido Chile, siempre en los últimos años, y entre el año 2010 a 2020, la composición de las exportaciones de esas harinas de legumbres ha ido variando. O sea, hace unos años atrás uno podía llegar a discernir si se trataba de harina en base a porotos, compuesta mayormente por harina de porotos, o de arvejas o de lentejas, ¿sí? Y eso ha ido variando. En la actualidad no lo podemos desglosar como para que yo se los muestre, pero lo que fue pasando es que al inicio era más relevante la harina de porotos y en la actualidad lo que más se exporta es harina de arvejas. Pasamos a la otra. Bueno, el otro producto a base de harina de legumbres, que esto es más incipiente que tomen protagonismo las legumbres en este tipo de producto, por ahora es más que nada a base de soja, son los concentrados de proteína y sustancias proteicas texturizadas. Ahí vemos la evolución también, donde tenemos una tendencia creciente, tanto en volumen como en valor de las exportaciones de Argentina,
con un mercado mucho más consolidado, ¿sí? Su mayor volumen y mayores las divisas que ingresan por esas ventas. Y bueno, como les decía, mayormente estamos hablando de texturizados a base de soja, pero que en manera incipiente ya conocemos que se están empezando a exportar también a base de arveja amarilla. Pues la arveja verde en realidad va más para la industria del enlatado, tiene un mayor valor para ser utilizada en eso, ¿sí? Entonces, bueno, esto se va modificando. Es una posición bolsa donde no podemos discriminar a qué específicamente al texturizado de corta lisa se trata, ¿sí? Pero va a ir cambiando seguramente con los años, ¿sí? La composición. Pasamos a la otra. Bueno, acá es un gráfico con una tendencia también creciente y ya más estabilizada. Acá la omisión que puede estar haciendo INDEC de algún exportador puntual seguramente es mucho menor, porque son muchos más los actores que participan de este mercado de exportación. Y lo que observamos es una tendencia ya más estable, ¿sí? En los volúmenes y en el crecimiento del producto. O sea, como que hay menos oportunidad de crecer, pero sí de que pueda cambiar la composición interna y con lo cual con eso puede aumentar el valor unitario de la tonelada exportada por Argentina. ¿Sí? El texturizado de soja tiene mucho más valor que el concentrado de soja y a su vez si es a partir de una legumbre también tiene más valor. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá lo que son destinos de las exportaciones argentinas de los concentrados de proteínas y sustancias proteicas, muestro el año 2017 porque es donde contábamos con la información totalmente desagregada para todos los destinos. Los 5 más importantes siguen siendo estos, los que estamos mostrando en este año, o sea, como para que no se piense que es algo desactualizado. Más o menos los que mueven el 70% del mercado son estos 5, en 2017 y hoy en día también. Lo que sucede es que en este momento no contamos con la información de INDEC desagregada. Entonces me pareció mejor darnos una idea de qué países eran los protagonistas de nuestras exportaciones mostrando este año. Pero bueno, Egipto, Chile, Sudáfrica y Colombia. En total 46 destinos. O sea, como vemos, un mercado totalmente distinto al anterior donde solamente hablábamos de Chile, ¿sí? Y esa dependencia que uno sabe que no siempre es buena, pero bueno, en realidad todo lo que podamos exportar suma. Así que exportémoslos de manera, ¿no? Que ingresen las divisas que necesitamos. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá lo que les decía, un 30% serían otros, una concentración muy alta entre los 5 principales destinos de las exportaciones de concentrados de proteínas y sustancias proteicas. Pasamos a la otra. Siempre la participación la puse en valor. Bueno, como conclusión de lo que serían las exportaciones de estos 2 ingredientes para la industria de los alimentos en base a legumbres, comparativamente, igual, o sea, las comparaciones son odiosas, dicen. Pero bueno, es como para hacer un resumen y que nos quede algo de tanto número que vimos. Como les decía en otro momento, lo que interesa es que sumemos, exportemos todo lo que podamos de la manera que sea, ¿no? Pero bueno, hay diferencias. En el caso de las harinas de legumbres, las exportaciones anuales promedio son de alrededor de 4.000 toneladas, o sea, hice un promedio para los 10 años que mostramos, ¿no? Envíos que han superado el $1.000.000 en 7 de los años que mostramos, entre 2010 y 2018, considerando el dato de Naciones Unidas y no el que nos da INDEC, por esta salvedad que tuvimos que hacer, y el valor unitario promedio de $321 la tonelada. En cambio, los concentrados de proteína y sustancias proteicas texturizados
nos reportan exportaciones anuales por encima de las 25.000 toneladas desde el año 2014, o sea, nunca bajó. Los envíos promedio representaron ingresos por 21 millones de dólares entre 2014 y 2019, o sea, en forma continua ese volumen, ese valor de ingreso. Y el valor unitario promedio mayor, de 786 dólares la tonelada. Los texturizados proteicos tienen muchas aplicaciones, como retienen agua, tienen un montón de propiedades o humedad en productos panificados, además del aporte saludable y del contenido proteico que uno está buscando. O sea, tienen un diferencial en función de la cantidad de aplicaciones y de rollos que la ingeniería de los alimentos puede dar al consumidor. O sea, tiene un montón de ventajas, es mucho más amplia la aplicación, ¿sí? Bueno, pasamos a la otra. Ahora creo que empieza un poco a nivel mundial, cómo son los flujos de comercio de las harinas de legumbres. Vemos acá los últimos 5 años, también tomé hasta el 2017, porque en 2018 muchos de los que envían información, o sea, de los países miembros de Naciones Unidas que mandan los datos, aún no los habían reportado, con lo cual había una subestimación, o sea, en el ranking de decir qué puesto ocupa tal país o tal otro, eso se veía alterado. Entonces, para mostrar una tendencia, 5 años me pareció apropiado, y sabemos que ya los intercambios y las estimaciones fueron saldadas, digamos, está cerrado el año, ya no va a haber ninguna modificación posterior. Acá lo que observamos es, en el caso de las exportaciones mundiales de harina de legumbres, bueno, a nivel internacional se manejan códigos de 6 dígitos, no como el caso de las exportaciones nuestras, que lo desagregamos a 8 y eso cada país lo hace de manera diferente. En este caso es como el lenguaje mundial en comercio exterior. Estos 6 códigos identifican el mismo producto para todos los que aportan la información. Todos estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Bueno, vemos que ha habido incrementos interanuales en volumen y en valor desde el año 2015, que era lo que nosotros observamos, que nosotros también estuvimos creciendo en los datos nuestros de Argentina como exportadores, observamos entre 2013 y 2017 que se creció más de un 100% en volumen y un 39% en valor. En el caso de las importaciones, acá se dispara la demanda en función de que China empieza a demandar harina de legumbres fuertemente a partir del año 2015, ¿sí? Bueno, y se da la misma tendencia de crecimiento en volumen y en valor para el producto. Vamos a la otra. Bueno, acá tenemos en el año 2017 los principales oferentes, que serían exportadores a nivel mundial, y los principales demandantes para el producto harina de legumbres. Vemos en primer lugar a Canadá, Estados Unidos, India, Francia y el Reino Unido, por un total exportado de 107 millones de dólares. Argentina se posicionó, o sea, yo el ranking lo ordené en valor, ¿sí? Esta participación es del total de los 107 millones de dólares comercializados, exportados a nivel mundial. Si nosotros hubiésemos hecho un ranking donde nos fijáramos el volumen que cada país exportó, Argentina se hubiese posicionado en el 5º puesto, ¿sí? O sea, estaría Argentina en función de las toneladas que exportó. Lo que pasa es que nosotros las exportamos a un menor valor, y solamente a Chile, acá cerquita, ¿sí? Que es lo que habíamos venido mostrando. Y en el caso que hacemos un ranking en valor, como el que se muestra, nosotros vendríamos acá, ahí, perfecto. Bueno, como les estaba diciendo, Chile
nuestro principal país de destino de las exportaciones, se posicionó en el mercado mundial de importaciones en el 6º puesto, ¿sí? Y en valor en el 13º. Y bueno, lo que les remarcaba, que lo destaco porque no está dentro de los primeros 5, pero sí para nosotros es muy relevante, ¿sí? Como destino de este producto. La otra. Bueno, acá tenemos los flujos de exportación e importación de los concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturizadas, con un mercado, como veníamos diciendo, mucho más establecido. O sea, lo que vemos en estos 5 años es que el crecimiento no ha superado para nada el 100% como en el caso anterior. Está en el orden del 11% en volumen y del 8% en valor. Y con las importaciones pasaron lo mismo, una variación entre los dos extremos, entre 2013 y 2017, del 11% y del 20% en valor. ¿Sí? Vemos los valores unitarios muy altos, ¿sí? que observamos. Nosotros teníamos valores de exportación promedio nos llevamos a los $1000 por tonelada, y acá a nivel mundial los que traccionan evidentemente están intercambiando seguramente sustancias proteicas texturizadas, a diferencia de lo que comercializamos nosotros. Pero como es una posición bolsa, queda todo incluido y bueno, se diluye cierta información, ¿no? Con una demanda que vemos también con una tendencia general creciente, pero menor, un mercado ya más estable, maduro diríamos. La siguiente. Bueno, acá tenemos también para este producto el año 2017 entre los principales oferentes y los principales demandantes. Estados Unidos, Reino Unido, China en tercer lugar, los Países Bajos y Bélgica, con un total exportado mundialmente de 2.124 millones de dólares, mercado mucho mayor. En el caso de que nosotros hubiésemos rankeado a los oferentes en función del volumen exportado, Argentina se hubiese posicionado en ese año en el 7º puesto y en valor en el 16º. Después tenemos a los principales países importadores, que son los Países Bajos, Canadá, el Reino Unido, España y Estados Unidos, con un total mundial importado de 829 millones de dólares. Bueno, y acá lo que hago es, al costadito, mencionar a nuestros principales compradores, que habíamos dicho que eran Filipinas, Egipto, Chile, y el lugar del ranking que ocuparon, ¿sí? Para Argentina, porque bueno, a nosotros nos interesa que nos sigan comprando y en qué lugar están posicionados. Chile en valor estuvo en 6º puesto, Filipinas en el 15º y Egipto mucho más atrás, pero estos son nuestros 3 principales clientes, ¿sí? De los concentrados de proteína y sustancias proteicas texturizadas. La otra. Bueno, ya vamos terminando. Algunas conclusiones o claves que podríamos destacar en función de lo que venimos charlando y de este intercambio que estamos teniendo con ustedes, es que es de interés en los diferentes mercados la certificación de libre de gluten. O sea, es algo que si lo piden para ingresar a un mercado, de acuerdo a ese cliente, qué uso le va a dar a ese ingrediente, lo vamos a necesitar. Y también vamos a necesitar conocer la legislación de libre de gluten de ese destino. Eso también es importante. Es cómo ellos quieren asegurarse de esa calidad, de ese atributo de calidad del producto, ¿no? El tema de la declaración de alergenos, también hay que prestar mucha atención, porque esto a nivel mundial ha habido muchos incidentes donde por una falla en el rotulado ha habido graves problemas de intoxicaciones de personas susceptibles.
alérgicas, con lo cual es sumamente relevante. Esto es para tener en cuenta las líneas que se comparten con soja y con legumbres, donde las legumbres no tienen problema de alergenicidad, pero sí la soja. Bueno, la trazabilidad, contar con sistemas de certificación de aseguramiento y gestión de la calidad. También cabe mencionar un trabajo conjunto que se realizó entre el sector público-privado para apertura de mercados. En 2019 se aceptó a Argentina como proveedor de legumbres a China. Se logró realizar el primer envío de arvejas verdes, y esto es muy importante para después poder exportarles harina de legumbres, porque ellos tienen, o sea, este proceso duró 7 años, ¿no? De lograr la apertura de ese mercado. Pero sin haber logrado esto, ellos no comprarían directamente harinas. Esto es lo que comúnmente sucede. Respecto a los negociadores que van a China y conocen, saben que los pasos son esos, ¿sí? Y bueno, ya al haberse concretado este primero, que llevó bastantes años, tenemos la oportunidad de avanzar y poder conseguir la apertura para la harina de legumbres. Hay una creciente demanda de China por la harina de legumbres, que también lo vimos reflejado en los datos. Y otra mención también en relación al sector de legumbres es la apertura del nomenclador común Mercosur para tener una posición arancelaria exclusiva para lo que es arveja amarilla y poder separar de las verdes, que si no, por temas arancelarios, a veces se ven perjudicadas y la arveja amarilla es un producto de menor valor. Entonces no correspondería que sufra del mismo tratamiento que la arveja verde, y antes esto no se podía distinguir y ahora sí. Bueno, queda la última, que creo que sigue Patricia, me parece. Sí, con algunas herramientas que tenemos desde el Ministerio para contarles. Bueno, gracias, Eli. Sí, lo mío simplemente es un corolario a esta presentación, que por supuesto nos quedó poco el tiempo, porque en cada instancia que Elizabeth empezó a hablar podríamos haber abundado muchísimo más, pero hicimos resumidas y que les sirva a todos ustedes esta información, que vean todo lo que se puede estudiar como base para luego colaborar con los sectores que realmente son los productores y elaboradores y puedan crecer más, generar nuevos productos, pero que sepan que tenemos esta información, que nos interesa mucho saber los mercados que están requiriendo. Así que bueno, esto es muy importante. Y no quería dejar de mencionarles a todos ustedes que desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y desde el área específica en la que trabajamos con Elizabeth, contamos con un área en la que trabajan específicamente en herramientas de diferenciación. Me gustaría mencionarles el sello Alimentos Argentinos, quizás lo conozcan. Se trata de una marca de calidad gratuita que se fundamenta en que los alimentos que los solicitan el sello son sometidos a una evaluación de cada empresa y de cada producto. Y para obtener este sello y asegurar esta calidad diferenciada, se generan protocolos con características a cumplimentar y se audita, digamos, en la empresa que va a ostentar el sello, unas ciertas características específicas superadoras de la norma básica, como les decía al principio, que es el Código Alimentario Argentino, en el que están definidos todos los alimentos, en el caso de legumbres, desde las legumbres frescas, las secas y las harinas, y los productos elaborados como los texturizados. Bueno, obtener este sello es muy importante y ¿qué hace? Hace que el consumidor sepa que es un producto con una elaboración esmerada y con un cumplimiento superior en varias cuestiones de calidad. Aquí les dejamos con Elizabeth el link para que después puedan ver y fijarse el gran trabajo que estamos haciendo. Hay muchísimos productos que ya lo tienen, lo ostentan. O sea, luego de generar el protocolo, las empresas se
se postulan para querer tener ese sello, es una sesión, se auditan y luego obviamente que se controla que se sigan cumplimentando con las cuestiones enumeradas en el protocolo. También los productos que puedan alcanzar estos niveles de calidad y exporten, tienen un beneficio en los reintegros a las exportaciones, un medio punto más. Un beneficio tanto para elevar en calidad al producto como estimular también la exportación. Así que bueno, eso se lo dejamos planteado para cualquier duda que nos quieran consultar. Y otra cuestión que también trabajamos en nuestra área es la revista Alimentos Argentinos, en la que publicamos varios artículos de las distintas cadenas de valor, y aquí les dejamos una que se había preparado sobre legumbres específicamente. De todos modos, en nuestra página web van a ver que trabajamos con muchas de las cadenas de las economías regionales, así que, bueno, les dejamos al final el contacto, y lo que precisen, obviamente estamos a disposición. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad, y por nuestra parte, obviamente que estamos a disposición de interactuar con todos nuestros colegas de las distintas instituciones, como de todos los productores y elaboradores. Muchas gracias. Bueno, chicas, les agradecemos mucho su participación y toda la información que nos estuvieron brindando durante esta jornada, y aparentemente, y incluyo como conclusión, que la cadena de valor de legumbres no solo termina en las harinas, para lo cual hay tecnología, sino que se continúa y se hace aparentemente el negocio más competitivo una vez agregando valor a esas harinas, y hay mercados crecientes y ávidos de esto. ¿Sí? Tal cual. Es lo que queríamos mostrar, mostrar. Genial la conclusión. Bueno, gracias, sí, era la idea. Mucho. Hasta la próxima jornada. Que todo esto sirva, que toda esta pandemia nos lleve a revalorizar nuestros alimentos, que se revalorice todo lo que hace a nivel regional, y lo que hace identitario a una localización, como en este caso Rosario de la Frontera, la provincia de Salta, que se dedica a la producción de estas legumbres, que en algún momento a lo mejor pasen de ser harinas y posteriormente a otros productos más.